Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, estamos al borde de un logro muy grande. Aún no es definitivo. Estamos trabajando en ello con empeño y espero, con la ayuda de Dios, que en los próximos días, todavía durante la festividad de Sukkot, pueda anunciarles la devolución de todos nuestros secuestrados, tantos vivos como caídos, en una sola etapa, mientras las FDI permanecen en lo profundo de la Franja de Gaza y en los territorios que la dominan. Al comienzo de la guerra, hubo un alto funcionario del sistema de seguridad que dijo que era dudoso que pudiéramos devolver siquiera a un secuestrado con vida, siquiera uno. A lo largo de toda la guerra, también hubo quienes afirmaron sin descanso que no podríamos recuperar a todos los secuestrados sin efectuar una retirada plena y absoluta de la franja. Yo pensé distinto y actué distinto. Gracias a las decisiones firmes que lideré junto con el gobierno y al valor de nuestros combatientes que presionaron a Hamás, hasta hoy hemos recuperado a 207 de nuestros secuestrados. Pero nunca renuncié al resto de los secuestrados. Tampoco renuncié a alcanzar las demás metas de la guerra. Como les dije a los secuestrados, cuando me dirigí a ellos directamente desde el estrado elevado, no los hemos olvidado ni por un momento. A lo largo de toda la guerra, he vivido y nos hemos reunido con las familias de los secuestrados. Vimos su dolor, escuchamos su sufrimiento y compartimos sus oraciones para que pronto abracen a sus seres queridos y para que las familias de los secuestrados caídos puedan llevar a sus seres queridos, a los nuestros, a una tumba en Israel. Para devolver a los 48 secuestrados que quedan, hace unas semanas ordené al ejército, FDI, entrar en el bastión más importante de Hamás, la ciudad de Gaza. Simultáneamente, propuse junto al presidente Trump y su equipo un movimiento diplomático que cambió la situación en un instante. En lugar de que Israel quedara aislado, Hamás quedó aislado. Y como resultado de la intensa presión militar que ejercimos y de la presión diplomática, Hamás se vio obligado a aceptar el plan que presentamos. En la primera fase, Hamás liberará a todos nuestros secuestrados y las fuerzas de las FDI se redistribuirán de modo que las FDI seguirán manteniéndose en todos los territorios que controlan el interior de la franja. Oigo a quienes hoy dicen que Hamás ya estaba dispuesto hace un año, o incluso hace 2 años, a liberar a todos nuestros secuestrados sin que nos retiráramos completamente de la franja. Eso es simplemente una mentira. Lo que provocó el cambio en la postura de Hamás fue únicamente la presión militar y diplomática que ejercimos. Gracias al gran apoyo que recibí de ustedes, ciudadanos de Israel, y gracias al heroísmo de nuestros combatientes, me mantuve firme frente a enormes presiones internas y externas para detener la guerra y ceder las exigencias de Hamás. ¿Saben lo que hubiera pasado entonces? Habríamos salido de Gaza casi sin ningún logro. No habríamos entrado en Rafah ni tomado el corredor Filadelfia. Y con ello no habríamos detenido la posibilidad de introducir armas en la franja. No habríamos alcanzado a Haniyeh, a Sinwar, Deif, Nasrallah. No habríamos debilitado al régimen de Assad ni roto el eje de redes de Irán. Y por encima de todo, no habríamos neutralizado las amenazas existenciales de las bombas nucleares y los misiles balísticos por parte de Irán. Este es un logro histórico, un logro que quedará grabado en la historia de Israel y también en la historia de las naciones. Quiero agradecer a mi amigo, nuestro amigo el presidente Trump, que ayudó en esta acción histórica al enviar los aviones B-2 para destruir la instalación nuclear en Fordo, y le agradezco por su firme apoyo. Hubo quienes descartaron la posibilidad de que lograríamos la liberación de todos nuestros secuestrados sin una retirada completa de la franja. Me decían, "It's too good to be truth". Es demasiado bueno para ser verdad. Pues yo les digo, "It's truth". Es verdad, y con la ayuda de Dios, esto ocurrirá muy pronto. He instruido al equipo de negociaciones, encabezado por el ministro Demer, a viajar a las bases para cerrar los detalles técnicos de la liberación de nuestros secuestrados. Nuestra intención, y la intención de nuestros amigos estadounidenses, es limitar esta negociación a unos pocos días. Y escuché al presidente Trump en Irán,
Él dijo claramente, no toleraremos trucos de dilación, pérdida de tiempo o evasivas por parte de Hamás. Ahora, en la segunda fase, Hamás será desarmado y la franja será desmilitarizada. Esto ocurrirá por la vía diplomática, según el plan de Trump, o por la vía militar. Está en nuestras manos. También lo dije en Washington. O se logrará por el camino fácil o se logrará por el camino difícil, pero se logrará. Agradezco a los combatientes de las FDI y a las fuerzas de seguridad. Ustedes son héroes. Les rindo homenaje. Abrazo a las familias enlutadas que han sacrificado lo más querido y a los heridos en cuerpo y alma que han sacrificado tanto. Les deseo una pronta y completa recuperación. Todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado gracias a todos ustedes. Y ustedes también, ciudadanos de Israel, han mostrado firmeza y paciencia en días muy difíciles. Juntos frustramos los planes de exterminio de nuestros enemigos, desde Gaza hasta Rafah, desde Beirut y más allá, desde Yemen hasta Irán. Juntos hemos conseguido logros muy grandes. De victoria en victoria, juntos estamos cambiando el rostro del Medio Oriente y juntos seguiremos actuando para asegurar la perpetuidad de Israel. Como se dice en nuestras fuentes, cuando os vean, os ayudarán y prepararán un día poderoso. Cristo viene.